La congregación, el club y la iglesia. Libro escrito por Santosh Punen. Capítulo 1. El vino nuevo necesita un odre nuevo. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Lucas capítulo 5, versículo 38. Quisiera compartir contigo este pequeño libro, algo que el Señor ha estado haciendo en mi vida a lo largo de muchos años. Es una forma de vida que se ha vuelto muy valiosa para mí, porque como todo lo que tiene un valor eterno, experimentarla ha implicado sacrificio. Si realmente buscamos comprender la enseñanza y la vida de Cristo, nos llevará a una cruz donde tendremos que renunciar a algunas cosas apreciadas que valoramos y tendremos que hacer sacrificios en muchas áreas. Entonces, lo que el Señor quiere enseñarnos se convertirá en una realidad en nuestras vidas y cumpliremos el plan completo de Dios para nuestras vidas. Construir la iglesia del nuevo pacto es un área que Dios ha hecho muy preciosa para mí. Sin embargo, el camino hacia ella es muy estrecho. La única cosa que importa. Jesús dijo que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. El vino nuevo es su vida, que quiere darnos a través del Espíritu Santo. El nuevo odre es la iglesia del nuevo pacto, que quiere construir a través de nosotros, en la cual esta vida debe manifestarse. Si buscamos sinceramente vivir esta vida del nuevo pacto, descubriremos que tenemos que despojarnos de muchas capas de egoísmo, como las capas de una cebolla, mientras Dios nos las muestra poco a poco. Lo mismo sucede cuando intentamos construir una iglesia del nuevo pacto. El odre viejo es una iglesia construida sobre tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios. Esto también tiene muchas capas. A medida que el Señor nos muestra esas capas, debemos despojarnos de ellas. Desafortunadamente, muchos cristianos que buscan construir iglesias del nuevo pacto se detienen en algún punto, cuando aún quedan muchas capas del odre viejo por quitar. Solo se han despojado de algunas de las tradiciones humanas y denominacionales obvias con las que crecieron. Pero el Señor quiere que eliminemos el odre viejo completamente. Quiere que su vino nuevo esté contenido en un odre totalmente nuevo. Durante muchos años, conocía la enseñanza sobre el vino nuevo y el odre nuevo y lo que realmente significaba construir la iglesia como el cuerpo de Cristo teóricamente. Pero todo era solo conocimiento intelectual acumulado al escuchar más sermones sobre ello que otros. Al crecer, escuchaba sermones sobre el nuevo pacto de mi padre todos los domingos. También lo escuchaba en casa, de lunes a sábado, pero todo esto estaba solo en mi cabeza. Pasaron muchos años para que esas verdades descendieran de mi cabeza a mi corazón, cuando finalmente comprendí que esa era la única manera en que podía servir al Señor. Jesús es la única persona para mí en mi vida ahora. Todas las demás relaciones provienen de mi relación con Él. Y por lo tanto, construir la iglesia como el cuerpo de Cristo es la única cosa para mí en mi servicio al Señor ahora. Porque eligió nuestro Señor Jesús el camino de la cruz cada día de su vida terrenal. La Biblia dice que fue por el gozo puesto delante de Él. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuál fue ese gozo que tenía delante de Él? En Juan capítulo 14, leemos las palabras de despedida de Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz. Realmente aprecio el hecho de que el apóstol Juan haya dedicado 5 capítulos para contarnos las palabras de despedida de Jesús en la última cena. Allí Jesús dijo: levantaos, vámonos de aquí. Juan capítulo 14, versículo 31. Iba hacia su crucifixión, pero antes de decir eso, dijo: para que el mundo sepa que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Juan capítulo 14, versículo 31.
Ese era su gozo, el gozo de estar siempre en sumisión a su Padre y por lo tanto en comunión con Él, como había sido para Él desde toda la eternidad. Así que Jesús fue a la cruz, primero por amor a su Padre y en sumisión a su mandato, y luego por amor a nosotros. Quiero enfatizar este punto porque esa es la única manera en que también podemos construir su iglesia. Todo deseo de vencer el pecado y de hacer la obra del Señor debe venir primero de un amor por el Padre que nos lleve a obedecer sus mandamientos y luego de un amor por las personas. Necesitamos tener compasión por las personas si queremos construir la iglesia. Pero antes de esa compasión, debe haber un amor por nuestro Padre Celestial, un amor apasionado que nos haga querer obedecer sus mandamientos. Estas son las dos necesidades fundamentales para construir una iglesia del nuevo pacto: amor por el Padre y amor por los demás. Estos pueden representarse con los dos maderos de la cruz, el madero vertical y el madero horizontal. Con solo uno de esos maderos, ya sea el vertical o el horizontal, no tienes una cruz. En la cruz vemos una hermosa imagen de la relación en dos direcciones que define cómo debemos llevar la cruz cada día de nuestras vidas. En los capítulos siguientes quiero señalar lo que significa tener ambos maderos de la cruz en nuestras vidas y cómo estos dos juntos pueden ayudarnos a construir iglesias del nuevo pacto. Capítulo 2. El madero vertical de la cruz. El madero vertical de la cruz representa el amor a Dios nuestro Padre y eso debe ser lo primero. Cuando construyeron la cruz en la que Jesús murió, habrían comenzado con el madero vertical primero, y ese madero tenía que ser aproximadamente el doble de tamaño que el madero horizontal. El significado simbólico de eso es que la relación vertical con nuestro Padre Celestial es lo más importante. Eso debe venir primero. Solo después de eso debe venir la relación horizontal con los demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Antes de que Jesús llevara la cruz hasta la colina del Calvario, había llevado una cruz interna durante toda su vida terrenal. Había llevado una cruz interna cada día durante los más de 12,000 días de su vida terrenal. Y nos dice, si quieres ser mi discípulo, debes tomar tu cruz cada día también. Parafraseado Lucas capítulo 9, versículo 23. El principio por el cual Jesús vivió cada uno de esos más de 12,000 días en la tierra fue este: mi vida está determinada primero por mi amor hacia mi Padre y la obediencia a sus mandamientos, y luego por mi amor hacia los demás. En esta ilustración vemos la cruz de Cristo. Juan capítulo 14, versículo 31. Primero, por amor al Padre, y luego por amor a nosotros, porque el Padre lo mandó, representado por los maderos, vertical y horizontal de la cruz. Amor por el Padre y amor por otros. Por eso Jesús pudo pasar 30 años en su hogar viviendo en sujeción a sus padres terrenales. Cuántas tentaciones de desobediencia y de irritación debió haber tenido que vencer para obedecer a José y a María, imperfectos todos los días durante 30 años, pero lo hizo con gozo, debido al gozo puesto delante de él. El gozo de la comunión con su Padre a través de la obediencia al mandamiento de su Padre que decía, honra a tu padre y a tu madre. Esa actitud de tomar su cruz y obedecer a su Padre en todas las áreas continuó hasta el final de su vida terrenal. Jesús mismo fue el primer cuerpo de Cristo y llevó la cruz cada día durante 33 años y medio. Hoy nosotros, los miembros de su cuerpo espiritual, debemos hacer lo mismo. La iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia de discípulos y no solo de conversos. Un discípulo es alguien que niega su propia vida y lleva su cruz cada día. Lucas capítulo 9, versículo 23. Entonces, si queremos tener el vino nuevo,
la vida de Jesús, en un odre nuevo, una iglesia del nuevo pacto, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. Solo entonces podremos edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo. La vida oculta de un creyente. Para edificar la iglesia, la relación vertical con nuestro Señor es lo más importante. Y esta relación con el Señor es secreta en nuestra vida privada. El diablo engaña a muchos cristianos haciéndoles pensar que su devoción a Dios es lo que se ve por fuera. Pero la verdadera devoción a Dios es 100% interna, en el lugar secreto, es en nuestra vida oculta. El nuevo pacto trata principalmente sobre actitudes internas, pensamientos y motivaciones. En el Sermón del Monte, Jesús habló sobre la vida oculta. En el nuevo pacto ya no se trata solo de evitar el adulterio, como en el antiguo pacto. Ahora también debemos odiar los pensamientos sexuales pecaminosos. En el antiguo pacto lo importante era cuánto dabas, cuánto orabas y ayunabas. Pero Jesús vino y dijo que ahora debemos dar, orar y ayunar en secreto, sin dejar que nadie sepa que estamos comprometidos en esas actividades. Este es el vino nuevo del nuevo pacto. Si no hemos entendido la importancia de ocultar nuestra devoción interna a Cristo, entonces no hemos entendido el principio fundamental del nuevo pacto. Nuestra devoción a Él debe ser siempre en secreto. Nuestra vida debe estar escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Esta es una manera maravillosa de vivir. Cuanto más ocultemos nuestra devoción a Cristo de los demás, más aprenderemos los secretos del Señor. Debemos tener tiempos de intimidad con nuestro novio en secreto, de los cuales nadie sepa. El mejor matrimonio es aquel en que el esposo y la esposa han aprendido el gozo de la compañía mutua sin que nadie más esté con ellos, sin que nadie siquiera sepa que están pasando tiempo juntos. Jesús está edificando su iglesia hoy con personas que tienen este espíritu de una novia devota. Una vez que el madero vertical, nuestro amor por el Padre y una devoción ferviente a Cristo ha sido colocado, entonces el madero horizontal, nuestro amor mutuo, puede ser colocado encima de él. Entonces la cruz está completa, en la cual podemos recostarnos con gozo para ser crucificados. Capítulo 3. El madero horizontal de la cruz. Si intentas colgar un madero horizontal en el aire, caerá. Pero si lo clavas a un madero vertical, se mantendrá firme y se convertirá en una cruz. Sin embargo, el madero vertical debe venir primero. Las iglesias que edificamos deben ser iglesias del nuevo pacto. Tales iglesias solo pueden ser edificadas por aquellos que deciden vivir según este principio. No quiero hacer lo que yo quiero hacer, solo quiero hacer lo que mi Padre Celestial quiere que haga. Lamentablemente, la gran mayoría de los cristianos no tienen esta actitud. Mi propia vida también fue así alguna vez. Buscaba lo mío y hacía lo que quería, mientras me llamaba creyente. Quería ser parte de una iglesia que se ajustara a mis propias ideas de iglesia. Quería construir comunión con personas que fueran como yo en todos los aspectos. Pasaba mi tiempo con personas que me agradaban. Y si algún hermano me incomodaba, lo evitaba. Eso no era andar en el camino de la cruz. Nunca podremos edificar el cuerpo de Cristo si mantenemos esa mentalidad. Es posible recibir una excelente enseñanza y sin embargo no andar en el camino de la cruz. Veamos esta ilustración. La cruz del discípulo. Discípulo portador de la cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Hago lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. El madero vertical representa visto por Dios en secreto y el horizontal visto por el mundo. Juan capítulo 13, versículo 35. Un madero por sí solo no es una cruz.
¿Quién es un verdadero discípulo de Jesús? Durante muchos años, solía pensar que la prueba de que éramos discípulos de Jesús era que nos amábamos unos a otros, porque Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Pensé que eso significaba que demostraba que era un discípulo al amar a mis hermanos y hermanas en la iglesia a la que asisto. Pero si lees ese versículo detenidamente, notarás que se refiere a la evidencia de que somos discípulos, la manera en que otros no cristianos nos identifican como discípulos de Jesús. Ese es el madero horizontal de la cruz. Pero Jesús había dicho antes que la condición para ser un discípulo era negar nuestro yo y crucificar nuestra propia voluntad. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dios tiene que ver primero que eres un discípulo en aquellas áreas de tu vida donde nadie te ve, en tu corazón, en tu vida interior. Cuando Dios ve que te niegas a ti mismo a diario, Él te atestigua como un cristiano de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y esa es la única clase de cristiano que realmente existe. Los discípulos fueron llamados cristianos. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Después de eso, la evidencia para el mundo que te rodea de que eres un discípulo de Jesús será que amas a otros discípulos de Jesús. Pero observa de nuevo que el madero vertical viene primero. Dios debe poder atestiguar tu amor por Él. Así que no te dejes engañar pensando que si amas a otros en tu iglesia local, eres un discípulo de Jesús. Un amor humano por los demás puede engañarte haciéndote pensar que eres un discípulo. Si amas estar con otros creyentes los domingos, eso no prueba que eres un discípulo. Demuestras que eres un discípulo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, cuando no te reúnes necesariamente con otros creyentes al negarte a ti mismo y amar a Jesús fervientemente. En otras palabras, vives ante su rostro día tras día. Para un verdadero discípulo de Jesús, cada día de la semana es exactamente igual, porque busca la comunión de su novio principalmente. Su comunión con otros discípulos fluye solo de su comunión con su Señor. Tal discípulo nunca se ve afectado por quien se une a su iglesia o quien se va. La verdadera iglesia solo puede ser edificada con discípulos para quienes Jesús es el único que importa en sus vidas. Como mencioné antes, un solo madero no es una cruz, ya sea el madero vertical o el horizontal. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes y la mayoría de las iglesias caen en una de estas dos categorías, enfatizando solo el madero vertical o solo el horizontal. He visto tres tipos de reuniones de cristianos. Son, número 1, congregaciones, número 2, clubes y número 3, expresiones locales de la verdadera iglesia. Y la última de estas tres es la única que es el odre nuevo para el vino nuevo. Capítulo 4. La congregación. La congregación es una reunión de maderos verticales. Muchas iglesias a las que he ido son así. En una buena congregación, la gente solo está interesada en su caminar personal con Dios, en estudios bíblicos y en la pureza doctrinal. Pero todos son maderos individuales de diferentes tamaños, diferentes niveles de devoción al Señor. No construyen comunión entre sí y evitan a cualquiera que les incomode. Yo mismo fui miembro de una congregación durante muchos años. Habiendo escuchado muchas verdades maravillosas durante mucho tiempo, estaba satisfecho de que mi caminar personal con Dios estaba bien. Pero, como dice Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando no amas al hermano que ves? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Y ese es un versículo al que la gente en congregaciones no presta mucha atención.
Lo que Juan está diciendo es que puedes pensar que tienes una cruz solo porque tienes un madero vertical. Tienes algún nivel de santidad externa, pero no tienes comunión con los demás en tu congregación. Veamos esta ilustración. La congregación, el conjunto de maderos verticales, un odre del antiguo pacto, acuerdo en doctrina, la devoción a Dios es externa. Éxodo capítulo 40. El lenguaje es religioso. Salmos capítulo 40, versículo 9 y 10. La adoración es almática. Salmos 149, versículo 1. Los maderos verticales que nunca se convierten en una cruz permanecen solos. Juan capítulo 12, versículo 24. La congregación es el patrón del antiguo pacto. En el patrón de congregación, las personas son hermanos y hermanas aislados que no buscan construir comunión entre sí, aunque puedan tener amistad con otros. No pasan tiempo juntos para edificarse en amor. Así era en el antiguo pacto en Israel. En tal sistema, incluso un esposo y una esposa pueden no tener mucha comunión entre ellos, porque uno de ellos es súper espiritual. Por ejemplo, la esposa está abrumada cuidando a los hijos, mientras el esposo está ocupado teniendo su tiempo a solas, meditando en la palabra de Dios en lugar de ayudarle. Un hombre así tiene una mentalidad de congregación. Me pregunto si tal persona realmente puede ser llamada cristiana. Puede imaginar que es espiritual y discípulo de Cristo porque lee la Biblia, ora y da dinero a la iglesia. Pero todo eso es autoengaño. El diablo ha engañado a muchos cristianos de esa manera, así como también me engañó a mí durante muchos años, haciéndome pensar que mis actividades cristianas externas me hacían discípulo de Cristo. Esta es la religión del antiguo pacto, y la palabra congregación es realmente una palabra del antiguo pacto. Cuando Moisés dio la ley a los israelitas, ellos eran una congregación. Cuando Dios les dio instrucciones detalladas sobre cómo debían adorar cuando se reunían, era una reunión de individuos separados. Eran personas a quienes Dios invitaba a vivir una vida santa. En la historia de Israel tenían líderes solitarios como Moisés y profetas solitarios como Elías, pero nunca vemos allí a dos líderes o profetas trabajando juntos o construyendo comunión entre ellos y haciendo juntos la obra de Dios en Israel. Tal comunión solo es posible bajo el nuevo pacto. Es el principio de vino nuevo en odres nuevos. Bajo el antiguo pacto, los israelitas simplemente cuidaban de sus propias vidas y sus familias. Incluso si algunos de ellos eran santos, no tenían comunión unos con otros. La palabra comunión no existía en el antiguo pacto. Eran luchadores solitarios, algunos de los cuales tal vez amaban hacer cosas para Dios, pero no anhelaban construir comunión unos con otros en un cuerpo, ni trabajar juntos como miembros de un cuerpo, porque no podían ser un cuerpo bajo el antiguo pacto. Solo eran una congregación. El vino nuevo y el odre nuevo. Pero ahora el nuevo pacto ha sido establecido por nuestro Señor. Cuando nacemos de nuevo, recibimos la vida de Cristo, el vino nuevo. Esta vida no está destinada a vivirse individualmente en el odre viejo. Si tratamos de encajar esta vida de Cristo en un estilo de vida egoísta, en el que solo pensamos en nosotros mismos y nuestra familia sin construir comunión con otros creyentes nacidos de nuevo en nuestra iglesia local, entonces, como Jesús nos advirtió, nuestra vida, el odre viejo, estallaría. Dios nos llena con su Espíritu Santo, el vino nuevo, y quiere que sea vertido en el odre nuevo, el cuerpo de Cristo. Sé que hay esperanza para cada uno de nosotros entre esto, porque veo que Dios lo hizo por mí. Dios tuvo misericordia de mí cuando era un cristiano de congregación, y todo estalló en mi vida y se desmoronó.
Entonces Dios me dijo, por así decirlo, ¿me permitirás ahora poner este vino nuevo en un odre nuevo? Lo bueno del estallido fue que eliminó el odre viejo. Fue bueno que Dios permitiera que mi odre viejo estallara. Entonces me di cuenta de que había puesto mi fe en lo terrenal y no en lo celestial. Había puesto mi fe en las tradiciones de los hombres y en mis propias ideas sobre cómo construir la iglesia. La devoción a Dios es a menudo simplemente una cosa externa para muchos cristianos. Asisten a todas las reuniones de la iglesia, oran, se sientan reverentemente y todos hablan con un lenguaje religioso. Tales acciones externas pueden hacerles imaginar que son espirituales, pero no se puede hablar con ellos sobre aspectos prácticos de la vida cotidiana, porque esa conversación se consideraría no espiritual y mundana. Solo pueden hablar de asuntos religiosos. Es un cristianismo falso el que no nos permite hablar de temas ordinarios y cotidianos entre nosotros. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos y con la gente que lo rodeaba, no siempre les citaba versículos del Antiguo Testamento. Lo hacía cuando era necesario. Por ejemplo, cuando hablaba con Satanás o cuando respondía a las preguntas de los fariseos. Pero la mayor parte del tiempo hablaba a sus discípulos sobre asuntos cotidianos y ordinarios. Nunca actuó o habló con una falsa espiritualidad. Y así nos ha mostrado lo que realmente es el vino nuevo. Usar un lenguaje religioso puede darnos la falsa impresión de que estamos construyendo la iglesia con otros que también hablan el mismo lenguaje religioso. Podemos citar versículos unos a otros y compartir lo que entendimos de esos versículos en las reuniones e imaginar que eso es espiritualidad, pero eso solo resultará en una vida almática. El grano de trigo debe caer en tierra y morir. Piensa en las megas iglesias de hoy en día, con congregaciones de miles de personas. Dentro de ellas, puede que ni siquiera haya dos personas que tengan genuina comunión piadosa entre sí. Estas personas son atraídas por música emocional poderosa y predicaciones elocuentes igualmente emocionales. Eso no es una expresión del cuerpo de Cristo. Son reuniones de tablones verticales que individualmente piensan solo en su relación con Dios. Pero es un engaño, porque no hay un tablón horizontal. Y así no hay cruz. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Juan capítulo 12, versículo 24. El fruto genuino que perdura para la eternidad solo puede provenir de granos de trigo que mueren a sí mismos. 10,000 granos individuales pueden colocarse en una vitrina dorada en exhibición, lo cual impresionará al mundo. Puedes ver miles de esos granos de trigo sentados uno junto al otro en los bancos de las mega iglesias. Cuando veo eso, pienso, si siquiera dos de esos granos estuvieran dispuestos a morir a sí mismos y a construir comunión entre ellos, Dios podría haber comenzado una obra entre un remanente allí que pudiera verdaderamente manifestar el cuerpo de Cristo al mundo a su alrededor. Que Dios nos libre de reunir grandes cantidades de personas en nuestra iglesia, siendo todos granos de trigo que no están dispuestos a caer en tierra y morir. Dios comienza con un grano de trigo que está dispuesto a caer en tierra y morir. Luego añade otro a ese, y luego otro, y luego otro. Así es como se construye la iglesia, como el cuerpo de Cristo que puede alimentar a un mundo hambriento. Pero los granos de trigo que no mueren solo pueden tentar a las personas hambrientas y necesitadas del mundo con la apariencia de lo que podrían ser. Imágenes de pan en lugar de pan verdadero. Jesús dijo que cuando un grano de trigo cae en tierra y muere, seguramente llevará mucho fruto. Un grano de trigo es tan pequeño que si lo sostienes entre tus dedos, apenas puedes verlo.
Del mismo modo, puede ser un pequeño grupo desconocido de unos pocos creyentes reuniéndose en algún lugar denostado y despreciado por otros grupos e iglesias cristianas. No te desanimes. Otras mega iglesias a tu alrededor pueden tener pastores famosos que dan reportes impresionantes sobre su trabajo, ganan grandes salarios y conducen autos lujosos. Que ellos hagan todo eso. No los envidies. Nuestro llamado es caer en tierra y morir. El Señor traerá fruto de nosotros que perdurará para la eternidad. Esa es su promesa. Ese es el secreto para construir la verdadera iglesia. Capítulo 5. El club. El club es lo opuesto a la congregación. Vimos que la congregación estaba formada por estos tablones verticales de diferentes tamaños, apilados unos junto a otros. Algunos de ellos tienen más devoción al Señor y otros menos, pero no tienen comunión entre sí. El club, sin embargo, está compuesto por personas que se preocupan unas por otras. Esto quizá representa un peligro mayor para algunos, porque es fácil compararse con las congregaciones a nuestro alrededor y decir, bien, ahora todos vamos a preocuparnos unos por otros. Así que hablamos amablemente entre nosotros y pensamos que tenemos buena comunión entre nosotros. Es fácil entonces imaginar que somos espirituales porque todos pensamos de manera similar doctrinalmente, todos vestimos de manera parecida, etc. Pero seguimos siendo solo tablones de madera, todos cortados del mismo tamaño en el mismo molde. Veamos esta ilustración. El club, el conjunto de maderos horizontales, odre sin pacto. La devoción a Dios es prácticamente inexistente. El énfasis está en la lealtad basada en la amistad. Numerosas actividades religiosas. El resultado, seguridad en el hombre, iglesia, en lugar de en Dios. Los miembros esperan ser consentidos. Los miembros se ofenden cuando son corregidos. No hay crecimiento espiritual año tras año. Retroceso espiritual. El club es una religión sin pacto. El mayor peligro para nosotros, al comprender la importancia de las relaciones horizontales entre nosotros, es convertirnos en un club. Invitamos a otros a unirse, pero esperamos que todos sean como nosotros, que hablen y actúen como nosotros. Así nos convertimos en un club de personas que son todas exactamente iguales, o como algunos dicen, cristianos moldeados en serie, todos con la misma forma y tamaño. Nuestra relación entre nosotros se basa en el hecho de que todos hablamos el mismo lenguaje religioso. Podemos llevarnos bien incluso con personas de una comunidad y un idioma diferente, porque intelectualmente son como nosotros. Pero si se une a nuestra iglesia un hermano que no está tan bien educado ni tan versado en nuestras doctrinas, podemos encontrar difícil llevarnos bien con él. Así que lo mantenemos a distancia y eventualmente se aparta y deja nuestro club. No encajaba en nuestro molde. El odre de tal club es uno sin el antiguo pacto ni el nuevo pacto. No hay ningún pacto allí. La congregación estaba basada en el antiguo pacto, cierta devoción a Dios, pero sin comunión mutua. Sin embargo, se puede reaccionar contra eso y terminar en una vida sin ningún pacto. Muchos cristianos son así. Sienten que Dios los ha liberado del antiguo pacto y la ley y terminan sin ningún pacto. Tales personas aman la carta de Pablo a los Gálatas, malinterpretando su enseñanza de estar libres de la ley. No quieren ningún pacto en absoluto. Pero sin un pacto no puede haber matrimonio con Cristo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, entramos en un pacto. Aunque no hay un libro de reglas en el matrimonio, sí existen reglas basadas en el amor. Por ejemplo, nunca engañaré a mi esposa por la gracia de Dios.
No lo hago por reglas en algún libro de normas matrimoniales que diga, no harás esto o aquello una vez que estés casado. Soy fiel a mi esposa porque la amo. Nunca quiero hacer nada que la dañe porque la amo. En nuestro matrimonio con Cristo también hay reglas, en la misma base porque Él me amó primero y porque yo lo amo a Él con todo mi corazón. Mi relación con Él no se basa en un libro de reglas, sino en la ley del amor. El club, sin embargo, tiene muchas reglas. Si deseas ser parte del club, debes cumplir ciertos requisitos, reglas que van más allá de las leyes de Dios, simples tradiciones de los hombres. Cuando no tienes un pacto con Dios, tienes que hacer tu propio pacto en tu relación con otros. Si me ayudas, yo te ayudo. Trátame bien y te trataré bien. Pero en el momento en que dejes de tratarme bien, se acabó. Muchos creyentes tienen este tipo de relación con otros. Sin embargo, el club te da algunos privilegios terrenales. Puedes asistir a las conferencias de la iglesia, tus hijos pueden reunirse allí con otros buenos niños, puedes casarte allí e incluso obtener un entierro decente cuando llegue el momento. La vida en el club conduce al desastre. Cuando los creyentes solo construyen amistad entre ellos de esta manera, simplemente son un montón de tablones horizontales. Algunos de ellos pueden tener un poco de devoción a Cristo, pero ese tablón vertical es muy pequeño. En la mayoría de los casos, el tablón vertical es inexistente. No despiertes en el tribunal de Cristo solo para descubrir que eras parte de un buen club cristiano. ¿Te uniste a tu iglesia porque tu esposo, esposa o alguien más te arrastró allí? ¿Te uniste porque te gustó el ambiente del club, donde podías escuchar buenos sermones y otros te ayudarían cuando lo necesitaras? Al escuchar buena enseñanza, puedes engañarte fácilmente pensando que eres espiritual solo porque la entiendes. Y puedes felicitarte porque la enseñanza en tu iglesia es superior a la de otras iglesias. Sin embargo, el madero vertical de devoción a Cristo puede estar completamente ausente en tu vida. Si es así, tendrás una trágica sorpresa en el tribunal de Cristo, cuando te encuentres fuera del reino de Dios. En el punto de control de seguridad de los aeropuertos hay una cinta transportadora donde los pasajeros colocan sus bolsas. Esas bolsas pasan por un escáner de seguridad y finalmente salen del otro lado. Me imagino que el tribunal de Cristo será algo así, pero en lugar de una máquina de escaneo, será un gran horno. Y Dios enviará las acciones de toda nuestra vida, una por una, a través de ese horno. Lo que salga del otro lado dependerá de cómo hayamos vivido nuestras vidas aquí en la tierra. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13 y 15 dice que para muchos creyentes todo lo que hicieron será quemado, porque era todo como madera, heno y hojarasca. Nada saldrá del otro lado. Muchos que se sentaron en buenas iglesias durante años descubrirán con gran desilusión en ese día que desperdiciaron toda su vida terrenal. Habrá muchos que asistieron a buenas iglesias durante muchos años y escucharon maravillosos mensajes en su iglesia y en línea, a quienes el Señor les dirá: tu vida terrenal fue un desperdicio, porque no tuviste una devoción personal hacia mí. Nunca te conocí y tú nunca me conociste. Nunca caminaste conmigo. Nunca tomaste la cruz. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Eso será verdaderamente triste. ¿Seguros en el Señor o en la iglesia? La iglesia de Jesucristo es el lugar más agradable para mí en la tierra. Lo digo desde el fondo de mi corazón. La comunión con los santos es tan dulce, pero eso nunca será mayor que la comunión que tengo con mi Padre Celestial y con el Señor Jesús. La comunión que experimento con Jesús y el Padre nunca se romperá a lo largo de mi vida terrenal y continuará por toda la eternidad.
Y es en base a esa comunión que experimento, comunión con el pueblo de Dios ahora. Sin embargo, los que están en el club encontrarán su seguridad en ese club y no en el Señor. Encuentran su seguridad al escuchar a hombres piadosos. Es posible que hayas escuchado cientos de sermones este año, pero eso no te hace un verdadero discípulo de Jesús. Los que están en el club también esperan ser mimados y consentidos constantemente y se ofenden fácilmente si no son tratados como alguien especial. Buscan honor y aprobación de los hombres, buscan ser visibles públicamente y quieren ser tratados amablemente por otros. Si un anciano les da una palabra de corrección en algún momento, se ofenderán de inmediato y finalmente dejarán el club. El Señor me ha mostrado que si alguna vez me ofendo cuando un hermano mayor y piadoso me corrige, eso probaría que solo soy un cristiano del club. Otros a mi alrededor pueden estar experimentando la verdadera vida de Cristo, pero puedo sentarme entre ellos durante años y años solo para descubrir en el tribunal de Cristo que solo era un buen miembro del club. Que Dios nos salve de ofendernos por la corrección o la reprensión. Dios nos ha dado ancianos y hermanos mayores piadosos que nos aman y que nos hablan la palabra de Dios con amor. No escatiman la vara porque saben que los padres que aman a sus hijos nunca la escatiman. Tales ancianos nos aman, como nuestro Padre Celestial nos ama. Si entonces te rebelas o te ofendes con lo que esos hermanos mayores piadosos te dicen, sería una señal segura de que tienes mentalidad de club. El resultado final será una falta de crecimiento espiritual. Y si no hay crecimiento espiritual en tu vida, estás retrocediendo. No existe tal cosa como estar estacionario en la vida cristiana. Si nos ofendemos cuando un hermano mayor piadoso nos dice una palabra de reprensión, entonces estamos ciertamente en un estado de retroceso, quizás en camino al infierno. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8 nos anima a amar la disciplina de nuestro Padre Celestial, porque Él lo hace por amor hacia nosotros. Del mismo modo, los ancianos en la iglesia que tienen el corazón de un padre, como Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, también nos corrigen con amor para que no retrocedamos y nos perdamos. Si nos volvemos resentidos ante esta corrección, entonces demostramos que tenemos mentalidad de club. Finalmente seremos los perdedores. Capítulo 6. La verdadera iglesia. En el Nuevo Pacto hay una serie de palabras que son nuevas, que no se encuentran en el Antiguo Pacto. Una de esas palabras es comunión. El día de Pentecostés, cuando 3,000 personas nacieron de nuevo en un gran avivamiento, no decidieron tener reuniones de avivamiento bajo una carpa durante los siguientes 10 días. Eso es lo que la gente hace hoy en día. En cambio, Dios les dijo a esos discípulos que cerraran la reunión de avivamiento y fueran a edificar la iglesia. Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, que se dedicaron a la comunión. Esa es la primera vez que esa palabra aparece en la Biblia. Es la traducción de la palabra griega koinonia, que significa compartir juntos. Veamos esta ilustración. La iglesia, nuevas palabras, comunión, cuerpo. Hechos capítulo 2 versículo 42 y Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27. Odre, nuevo pacto. El amor por Dios y por los demás desborda de una llenura interior del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 versículo 5. Unidad en espíritu a través de la cruz. Efesios capítulo 2 versículo 14 al 16. En secreto, entrego fielmente mi voluntad. El Espíritu Santo me entrelaza en un cuerpo espiritual con otros que también están haciendo lo mismo. El amor que fluye de la cruz.
Esta comunión fue el resultado inmediato de que esos discípulos fueran llenos del Espíritu Santo. Cuando los cristianos afirman hoy en día estar llenos del Espíritu Santo, suelen decir, hablé en lenguas, o oré por esa persona enferma y fue sanada, al menos creo que fue sanada, o predico elocuentemente ahora, etc. Nota: la palabra hebrea traducida como comunión en Salmo 55, versículo 14, realmente significa consejo, como de juzgado y no comunión. Pero el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, leemos que esos creyentes se alejaron de la reunión de avivamiento y construyeron comunión unos con otros. Hechos capítulo 2, versículo 42. Ese debe ser el principal resultado de estar lleno del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, leemos que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La iglesia se describe allí no como una congregación o un club, sino como un cuerpo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es un miembro. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Este cuerpo se edifica sobre la base de la cruz. Este odre es la iglesia del nuevo pacto. La congregación es un concepto del antiguo pacto. El club no tiene ningún pacto, pero la verdadera iglesia se edifica sobre la base del nuevo pacto. Hoy en día no usamos la palabra pacto. Significa un acuerdo y un compromiso entre aquellos que están edificando la iglesia de Jesucristo. Han hecho un compromiso con el Señor su novio primero y luego un compromiso entre ellos. Ahí tienes los dos maderos de la cruz, el vertical y el horizontal. Aman fervientemente al Señor primero y luego se aman unos a otros. Esto es lo que se simboliza en el partimiento del pan en una iglesia local. Declaramos de ese modo que estamos en comunión con el Señor y queremos morir al yo como Él lo hizo. 1 Corintios capítulo 11, versículos 26 al 28. También declaramos de ese modo que estamos en comunión unos con otros como miembros de su cuerpo. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Por eso hay un solo pan, y muchos de nosotros participamos de él juntos. Nuestro amor mutuo no es un amor humano hacia aquellos que nos agradan. Me gustas, somos una familia feliz. No. Surge de nuestro amor por el Señor. De la misma manera, no debe ser nuestro amor por la humanidad perdida lo que nos impulse a salir como misioneros a evangelizarlos. El amor que nos impulsa a darles el evangelio debe fluir de nuestro amor por el Señor. Es este amor por el Señor y por los demás lo que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 5. Edificando la verdadera iglesia. He escuchado a mi papá, Zac Poonen, usar esta ilustración para mostrar la diferencia entre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, el corazón del hombre era como una copa con una tapa, como el velo que cerraba el lugar santísimo en el templo judío. El Espíritu Santo era derramado sobre esta tapa cerrada de la copa y fluía sobre ella en ríos de bendición para multitudes alrededor, como lo hizo a través de Moisés, Juan el Bautista, etc. Pero en el nuevo pacto, la tapa se ha quitado. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 18. Esto fue simbolizado por el velo en el templo que se rasgó cuando Jesús murió y se abrió el camino al lugar santísimo.
Ahora, cuando el Espíritu Santo se derrama, primero llena la copa, limpia primero el corazón del creyente y luego fluye desde su interior, en bendición para las multitudes, como Jesús explicó en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Así es como se edifica la iglesia del nuevo pacto. Si seguimos intentando usar el Espíritu Santo solo para predicar a otros, entonces solo edificaremos una congregación o un club. Pero si permitimos que Dios llene y derrame su amor en nuestros corazones primero, entonces Él puede fluir desde nuestro interior hacia los demás. Entonces edificaremos la iglesia con otros que también tienen el mismo espíritu de comunión. El amor por Dios y por los demás brotará de nuestros corazones y la verdadera unidad del Espíritu se edificará a través de que cada uno de nosotros tome su cruz. En realidad, la verdadera iglesia se edifica principalmente cuando estamos separados unos de otros. No se construye solo cuando nos reunimos en nuestras reuniones de domingo. Sí, se edifica allí a través de los dones del Espíritu Santo, pero aún más cuando estamos lejos unos de otros. Cuando estamos siendo tentados de alguna manera a ser deshonestos, a enojarnos o a codiciar con los ojos, etc., es ahí donde demuestras si eres parte de la iglesia de Jesús. En estas tentaciones, si tomamos nuestra cruz, morimos a nosotros mismos, preservamos nuestra devoción al Señor y resistimos el pecado, entonces caminamos en la luz y tenemos comunión con el Señor. Luego, cuando nos reunimos, tendremos una verdadera comunión unos con otros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Colosenses capítulo 2, versículo 2, habla de que nuestros corazones estén unidos en amor. Yo no puedo unir mi corazón al de otros en amor. Solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra de unir nuestros corazones. Sin embargo, si intento unir mi corazón al tuyo de alguna manera humana, dándote regalos o pasando tiempo contigo, solo construiré un club. Pero Dios dice, simplemente muere a ti mismo. Cuando hago eso, el Espíritu Santo hará el trabajo de unir mi corazón de manera invisible y sobrenatural con los de otros en la iglesia local, quienes también están muriendo a sí mismos. Nuestra comunión será entonces dulce, no porque creamos en las mismas doctrinas o cantemos las mismas canciones, sino porque ambos hemos caído en tierra y hemos muerto a nuestra vida de ego. Entramos en comunión unos con otros así, a través del Espíritu Santo. Cualquier unidad que tengamos sin morir al ego solo resultará en amistad y no en verdadera comunión cristiana. La comunión es algo espiritual, mientras que la amistad es algo terrenal. Las personas en el mundo tienen amistad. Los miembros de muchos clubes mundanos tienen una profunda amistad entre ellos y se cuidan mutuamente. Pero nunca pueden tener verdadera comunión, porque eso es una obra espiritual que solo el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Cuando Dios ve a alguno de sus hijos llevando la muerte de Jesús en su cuerpo, Él lo recompensará dándole algo más de la vida de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10 y 11. Es esta vida de Jesús dentro de dos creyentes lo que trae verdadera comunión entre ellos, y con tales personas Dios edifica su iglesia del nuevo pacto. Cuando comencé a ver estas verdades, dejé de preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde están las personas que quieren edificar tu verdadera iglesia? Me di cuenta de que Dios las encontraría y nos uniría, si yo estaba dispuesto primero a caer en tierra y morir. Si me negaba a morir, entonces Dios no las traería a mí. Intentar encontrar creyentes de todo corazón a nuestro alrededor es como intentar encontrar agujas en un pajar.
Podríamos pasar muchos años buscando en la pila de heno esas pequeñas agujas y tal vez encontrar una después de muchos años de esfuerzo. Pero el Señor dice, no pierdas tiempo buscando esas agujas. Yo sé dónde están. Simplemente cae en tierra y muere a ti mismo. Entonces, la vida de Jesús en ti se convertirá en un imán tan poderoso que atraerá a esas agujas. En otras palabras, discípulos de corazón entero. Juan capítulo 1 versículo 4 y Juan capítulo 12 versículo 32. Otros creyentes que también buscan vivir una vida piadosa y edificar la iglesia del nuevo pacto serán atraídos a ti y al mensaje de la cruz que proclamas. Ese es el camino de Dios. Él trae a los de corazón entero a nosotros. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, dijo Jesús en Juan capítulo 6 versículo 37. Y el Padre hará lo mismo con nosotros también. Así es como edificamos la iglesia del nuevo pacto, sobre la fundación del sacrificio personal. En Jeremías capítulo 3 versículo 14, el Señor dice, los tomaré uno de una ciudad y otro de un hogar, y los traeré a Sión, y allí les daré pastores conforme a mi corazón. ¡Qué hermosa promesa es esa! Sabes que has llegado a la verdadera iglesia cuando has encontrado pastores conforme al corazón de Dios. Aprende a respetarlos y no te ofendas cuando te corrijan, porque están buscando llevarte a la piedad. Efesios capítulo 5 versículo 25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No hay forma de edificar la iglesia sin sacrificio personal. Fue un gran sacrificio el que hizo Jesús cuando vino del cielo a la tierra. Sacrificó comodidad y facilidad y vivió en pobreza, pero sobre todo se entregó a sí mismo. Nunca imagines que puedes edificar una iglesia del nuevo pacto sin pagar un precio. Aquellos que quieren edificar la iglesia, pero no desean hacer ningún sacrificio de dinero o conveniencia personal, solo edificarán una congregación o un club. La verdadera iglesia no puede ser edificada sin sacrificio. Cristo se dio a sí mismo para edificarla. Nosotros también debemos renunciar a nuestro yo para unirnos a Él en su edificación. El Señor puede usar incluso a la persona más pequeña e inútil para edificar su iglesia, si esa persona se permite ser llena del Espíritu Santo de Dios y camina en el camino de la cruz. Si eres pequeño a tus propios ojos, Dios te dice hoy, eres un grano de trigo pequeño e insignificante. Ve y cae en tierra y muere. Entonces verás el milagro que Dios hará a través de ti. Tus ojos no pueden ver hoy y tu mente no puede imaginar hoy lo que Dios está dispuesto a hacer por ti y a través de ti en los días venideros. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Pero debes amarlo lo suficiente como para escuchar su llamado que viene a ti a través de este libro. Capítulo 7. Edificando la iglesia siendo un dador. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Mateo capítulo 20 versículo 28. Cuando Jesús vivió en la tierra, su iglesia era extremadamente pequeña. Consistía en 12 hombres, de los cuales uno se convirtió en traidor. Pero los otros 11 eran verdaderos discípulos que habían dejado todo para seguir a Jesús. Como resultado, ellos cambiarían el mundo después de ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, antes de esto, a menudo discutían entre ellos. En un momento, cuando Jesús les dijo que iba a ser crucificado, los discípulos inmediatamente hicieron lo que cualquier persona con mentalidad terrenal haría cuando un líder deja su posición. Comenzaron a discutir sobre quién tomaría el liderazgo.
Marcos capítulo 9, versículo 31 al 34. Poco tiempo después, Jesús les dijo de nuevo que iba a ser crucificado y resucitado al tercer día. Mateo capítulo 20, versículo 18 al 21. Una vez más, los discípulos, comenzando con Santiago y Juan, expresaron su deseo de ocupar posiciones de grandeza. Ellos vieron la glorificación de Jesús como una oportunidad para que también fueran elevados ante todos. Jesús les respondió que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Versículo 28. Jesús nos estaba mostrando que hay dos tipos de personas en el mundo, incluso entre aquellos que se llaman a sí mismos cristianos: los receptores y los dadores. Los cristianos que tienen el espíritu de este mundo, los cristianos de congregación y los cristianos de club, son receptores que siempre están buscando lo que pueden obtener del cristianismo. Los de la verdadera iglesia, por otro lado, son dadores. Siempre están buscando lo que pueden dar, primero a Dios y luego a los demás. Jesús dijo que los dadores son los que reciben más bendición. Hechos capítulo 20, versículo 35. Cuanto más alto subas en este mundo, más podrás esperar ser servido por los demás. Los gobernantes de los gobiernos del mundo tienen personas que constantemente los sirven. Si progresas en el reino de los cielos, por otro lado, servirás más a los demás. Jesús no solo enseñó esto, sino que lo vivió a lo largo de su vida. En una iglesia, los receptores siempre esperan que otros satisfagan sus necesidades. Si sus expectativas no se cumplen, eventualmente se ofenderán por algo y abandonarán la iglesia. Los dadores, por otro lado, cuando ven una falta o una necesidad, asumirán la responsabilidad como miembros de esa familia de la iglesia y trabajarán fielmente con perseverancia para satisfacer esas necesidades a través de la gloria de Dios. Por ejemplo, si hay una falta de amor entre tú y otra persona en tu iglesia local y sientes que tu copa de amor está vacía, podrías ver el problema como culpa de la otra persona, por no verter suficiente amor en tu relación para llenar tu copa. Esta es la mentalidad del receptor. En cambio, si tienes la mentalidad de dador, llevarás esta falta a Dios y le pedirás que llene tu copa. Él la llenará de tal manera que el amor fluirá de tu vida hacia aquellos que te rodean. Leemos en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 8 que Dios quiere derramar su gracia abundantemente sobre nosotros. Al leer este versículo, es fácil pensar egoístamente en acumular más y más para nosotros mismos. Pero si lees este pasaje con atención, verás que Dios nos da una gracia tan desbordante para que podamos ser dadores que hagan el bien a los demás. Ver la última parte del versículo 8. Pablo, quien escribió esto, había trabajado en la iglesia en Éfeso durante 3 años. Cuando se despidió de ellos por última vez en Hechos capítulo 20 versículo 25 al 35, les recordó a los ancianos que durante todo ese tiempo había vivido entre ellos como un dador. Por eso dice que aunque habría tenido derecho a ser sostenido financieramente por la iglesia, lo rechazó. No solo proveyó para sus propias necesidades, sino también para las necesidades de los otros que estaban con él. Tenía una actitud de máximo hacia ser un dador. Esa fue la razón por la que Dios pudo usarlo al máximo en la edificación de la iglesia. La razón por la que muchas personas no quieren ser dadores es que esto implica sacrificio, una copa de sufrimiento, como Jesús explicó más adelante en Mateo capítulo 20, versículo 22 al 23. Pero la iglesia solo puede ser edificada a través del sacrificio. Entonces, a medida que vemos necesidades en la iglesia a nuestro alrededor, acudamos a Dios como personas sedientas y pidámosle que nos llene con su poder en nuestro ser más íntimo.
Desde ese lugar más profundo fluirán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Que regarán la tierra árida a nuestro alrededor y edificarán la iglesia. Capítulo 8. Destruyendo la iglesia siendo un acusador. La mujer necia destruye su casa con sus propias manos. Proverbios capítulo 14, versículo 1. La Biblia habla de dos maneras en que una casa puede ser destruida. Una es por tormentas que atacan la casa del constructor insensato, que no tiene un fundamento sólido. Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. La otra es por una persona insensata que vive dentro de la casa y la desgasta ladrillo a ladrillo hasta que se derrumba. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Al observar las iglesias a lo largo de la historia y en el mundo hoy en día, veo que más iglesias han sido destruidas por sus propios miembros que las derriban que por ataques externos. De hecho, cuando Satanás ha perseguido a la iglesia a través de fuerzas externas, eso generalmente ha servido solo para preservarla en pureza. Así, Satanás se siente bastante contento al dejar que los propios cristianos hagan el trabajo de destruir la iglesia desde adentro. Entonces, incluso donde Dios ha logrado llamar a personas fuera de congregaciones y clubes para formar una expresión de su iglesia a través de un cuerpo local de creyentes, Satanás aún puede consumir ese trabajo desde adentro hacia afuera, si los miembros de la iglesia están dispuestos a hacer ese trabajo por él. ¿Puede el diablo lograr esto incluso en una iglesia espiritual? Ciertamente. Empezó haciéndolo en el cielo mismo, en la misma presencia de Dios, cuando logró apartar un tercio de los ángeles con él en rebelión. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Haciendo que se convirtieran en espíritus malignos. La iglesia del primer siglo también experimentó esto muchas veces en forma de lobos feroces. Hechos capítulo 20 versículo 30 y hombres como Alejandro el Calderero, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14 y 15. Y Diótrefes, tercera de Juan capítulo 1 versículo 9 y 10. Para evitar esto, debemos identificar la fuente de estos conflictos que destruyen la iglesia. Santiago capítulo 3 versículo 13 y Santiago capítulo 4 versículo 1 lo explica claramente. La fuente de tales conflictos es el egoísmo. Santiago capítulo 4 versículo 1. Que se manifiesta en envidia amarga y ambición egoísta. Santiago capítulo 3 versículo 14. Y finalmente se extiende por toda la iglesia, resultando en desorden y toda clase de maldad. Santiago capítulo 3 versículo 16. Por eso se nos advierte en Hebreos capítulo 12, versículo 15, a asegurar que la amargura sea tratada cuando aún es una raíz en el corazón y en los pensamientos, porque si llega a brotar, contaminará a muchos. Es importante notar que solo tenemos dos opciones, según Proverbios capítulo 14 versículo 1. O vamos a edificar activamente la iglesia o vamos a destruirla. Edificar activamente una iglesia se hace a través del amor. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1. Esto significa no solo decir que nos amamos en la iglesia, sino realmente vivirlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Y no ser hipócritas al respecto. Romanos, capítulo 12, versículo 9. La calidad de nuestro amor se prueba especialmente en situaciones de desacuerdo o conflicto, donde demostramos que tenemos verdadero amor renunciando a nuestro yo por la iglesia como lo hizo Jesús. Efesios capítulo 5 versículo 25. Esto también significa interceder por otros en la iglesia como Jesús lo hace por nosotros.
Hebreos capítulo 7, versículo 25. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, al diablo se le llama el acusador de los hermanos. Destruir una iglesia ocurre cuando los miembros de la iglesia se asocian con él en acusar a otros creyentes. Vemos un ejemplo de esto en la vida de Zacarías, un joven profeta cuyo llamado era guiar al pueblo de Dios en la reconstrucción del templo en Jerusalén, después de su regreso del cautiverio en Babilonia. En Zacarías capítulo 3 versículos 1 al 5 vemos al sumo sacerdote Josué vestido con vestiduras sucias y a Satanás parado a su lado para acusarlo. Incluso antes de que el Señor le quite las vestiduras sucias a Josué, reprende primero a Satanás. Luego el Señor reemplaza las vestiduras sucias de Josué con hermosos ropajes nuevos. Pero, ¿por qué estaba allí Zacarías? Era una prueba para ver de qué lado tomaría: el lado del acusador o el lado del intercesor. Zacarías nos muestra lo que significa ser un edificador de la casa de Dios. Tan pronto como Josué fue vestido con ropajes nuevos y hermosos, Zacarías decide embellecerlo aún más, pidiendo que le pongan un turbante en la cabeza. Hoy enfrentamos la misma prueba al buscar edificar la iglesia como morada para Dios. Por un lado, el diablo nos invita a ser parte de su ministerio de destrucción, permitiendo que pensamientos acusadores contra otros echen raíz en nuestros corazones y luego difundiéndolos mediante chismes contra otros en la iglesia, y finalmente dividiendo una iglesia. Por otro lado, Jesús nos invita a ser parte de su ministerio de edificación, al elegir interceder por otros para hacerlos más gloriosos, como Él lo hace constantemente. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Incluso donde hay pecado, nuestro objetivo siempre debe ser ganar a nuestro hermano. Mateo capítulo 18, versículo 15. La iglesia donde esto se vive verdaderamente tendrá a Jesús en medio de ella y por lo tanto tendrá autoridad completa contra todos los poderes de las tinieblas. Mateo capítulo 18 versículos 18 al 20. Capítulo 9. Cuidando de la iglesia siendo un pastor. Él tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Mateo capítulo 9, versículo 36. En Mateo capítulo 9, versículos 37 al 38, Jesús dijo que había muy pocos trabajadores para cosechar la abundante cosecha en el mundo. Luego nos pidió que oráramos para que trabajadores sean enviados a los campos de cosecha. Muchas personas usan este versículo para despertar emocionalmente a otros y hacer que se lancen a algún trabajo de alcance evangelístico. Sin embargo, cuando leemos los versículos 36 al 38 juntos, vemos exactamente lo que Jesús quiso decir al hablar de trabajadores. Cuando Jesús miró a la multitud, vio personas sin falta de predicadores y maestros, pues había muchos fariseos y escribas. Sin falta de reuniones, el pueblo se reunía en las sinagogas en el día de reposo y en otros momentos. Y sin falta de milagros, él ya había hecho muchos milagros en medio de ellos. Lo que sí le faltaba era pastores. Lo mismo ocurre hoy en día. Vivimos en una época donde la Biblia y las enseñanzas doctrinales están disponibles en formato impreso, en línea, en teléfonos inteligentes, etc. Y casi todas las iglesias celebran servicios múltiples durante la semana. Pero Dios aún está buscando líderes que le permitan romper sus duros corazones enfocados en sí mismos y reemplazarlos con un corazón de pastor. Allá en Jeremías capítulo 3, versículo 14 y 15, Dios nos mostró dos características importantes de su iglesia, Sión. La primera es que sería un pueblo diverso de diferentes ciudades y familias, y segundo, Él les daría pastores según su propio corazón.
¿Qué significa entonces ser un pastor según el corazón de Dios? Un pastor así tendrá la compasión de Cristo. Esto es más que simpatía humana. Esta compasión es una emoción espiritual que se motiva al ver personas agobiadas y abatidas por el diablo. Mateo capítulo 9, versículo 36. Esto significa preocuparse más por su bienestar espiritual que por su bienestar físico o emocional y estar dispuesto a hablar la verdad con amor. Un pastor así estará dispuesto a ser incomodado. A lo largo de la vida de Jesús, vemos que cuando el Padre lo dirigía, Él siempre iba, aunque eso significara caminar cientos de kilómetros, tener que dormir al aire libre, saltarse una comida, etc. Jesús se preocupaba imparcialmente tanto por los famosos como el oficial de la sinagoga, como por los pobres. Mateo capítulo 9, versículos 18 y 19. Como la mujer con el flujo de sangre. Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22. Jesús vivió y murió sin pensar en su propio bienestar. Isaías capítulo 53, versículo 8. Y los verdaderos pastores son aquellos que siguen su ejemplo al vivir de esta manera. Un pastor así defenderá la verdad sin concesiones. Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, un joven Daniel propuso en su corazón no transigir en las normas de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 8. Su firmeza silenciosa guió también a sus 3 compañeros a tomar una posición audaz con él. Daniel capítulo 1, versículo 11. Un pastor así colaborará con el Espíritu Santo en ser un ayudante para otros en su gozo y su fe. Así lo describe Pablo. No estamos a cargo de cómo ustedes viven su fe, mirando sospechosamente. Somos colaboradores, trabajando junto a ustedes, esperando gozosamente. Sé que ustedes se sostienen en su propia fe, no en la nuestra. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Un pastor así tendrá autoridad espiritual. Esto es algo que solo Dios puede dar fe y proviene del hecho de que cuando el príncipe de este mundo, Satanás, viene, no hay ninguna área de nuestra vida en la que él tenga dominio. Juan capítulo 14, versículo 30. Un pastor así tendrá una compulsión por predicar el evangelio completo del reino de Dios. A muchos predicadores les gusta hablar sobre temas populares y agradar a los oyentes. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Tales hombres no son pastores. Pablo, por el contrario, se tomó su llamado tan en serio que dijo que tendría sangre en sus manos si no declarara todo el propósito de Dios. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Un pastor así dará su vida por las ovejas. Esto significa que se quedará valientemente con las ovejas hasta el final, incluso si eso implica renunciar a sus preferencias, sus necesidades, sus comodidades o su agenda. Jesús contrastó este corazón pastoral con el de un asalariado que cuando las cosas se ponen difíciles o vienen problemas, deja a las ovejas y huye porque no le importan. Juan capítulo 10, versículos 11 al 13. Cuando Pablo examinó las vidas de sus compañeros de trabajo, se dio cuenta de que todos ellos al final buscaban sus propios intereses. Solo Timoteo compartía con él el corazón de un pastor, porque estaba genuinamente preocupado por el bienestar del rebaño. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21. ¿Quién irá por nosotros? Recuerdo que hace muchos años el Señor me preguntó quiénes eran los pastores a los que me sometía, quienes velaban por mi alma y podían dar cuenta de mi vida con gozo. Hebreos capítulo 13, versículo 17.
Vi el ejemplo en la vida de Jesús, quien porque se sometió fielmente a cada autoridad bajo la cual el Padre le pidió que se sometiera, especialmente durante sus primeros 30 años, tenía verdadera autoridad espiritual. Mateo capítulo 8, versículos 8 y 9. Vi que con esta autoridad espiritual, aunque estaba golpeado y sangrando, Jesús podía pararse valientemente frente a Pilato, y cuando Pilato intentó asustarlo con cuánta autoridad tenía, Jesús respondió tranquilamente: no tendrías ninguna autoridad sobre mí a menos que se te haya dado de arriba. Juan capítulo 19, versículo 10. Cuando los ojos de mi corazón se abrieron para ver la verdad en estas escrituras, se encendió un fuego en mí para encontrar a Sión, la iglesia, donde Dios me daría verdaderos pastores. Decidí que sin importar el costo terrenal, familiares, trabajo, etc., me entregaría por completo a edificar el cuerpo de Cristo. Al igual que con Isaías, después de que Dios también me limpiara de todo pecado y me quebrantara, Él me preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías capítulo 6, versículo 8. Nunca he lamentado esa decisión que tomé en el año 2007, sin importar cómo lucieran las circunstancias del trabajo ante mí. Si hoy has oído el llamado de Dios para salir de las congregaciones y clubes en Babilonia y edificar su iglesia en la acción espiritual, espero que tu respuesta también sea: aquí estoy, envíame. Amén. La congregación, el club y la iglesia. Libro escrito por Santosh Punen.